Canal 1 en Cristo UFO presenta Libro de Enoc más la Biblia. Parte 1. Las maravillosas profecías del libro de Enoc. Una selección de las profecías del profeta Enoc, con 123 comentarios de texto. Actualizado el 22 de junio de 2010 por Tito Martínez. Prólogo. No se puede juzgar un libro si primero no se ha leído atentamente, de modo que aquellos que no han leído nunca el libro de Enoc no saben lo que se pierden. Cuando usted conozca el libro de Enoc, entonces podrá juzgar si este libro es inspirado y revelado por Dios o no lo es, y el propósito de estos textos tomados del libro profético de Enoc es que usted conozca las impresionantes y fascinantes profecías escritas por el profeta Enoc, séptimo desde Adán, hace unos más de 5300 años. No se olvide que Enoc fue el primer hombre santo en la tierra y por ello fue arrebatado. Por lo tanto, si a usted le podemos comprobar con la Reina Valera la validez de este libro, deberá comenzar a mirarlo y meditar lo que está escrito para entender su riqueza espiritual. Este libro profético de Enoc fue entregado por el propio Enoc a su hijo Matusalén, y este a su vez se lo entregó a su hijo Lamec, y este a su hijo Noé, el cual, como es lógico, lo llevó dentro del arca cuando ocurrió el diluvio mundial, y este libro de Enoc ha llegado así hasta nuestros días, posiblemente algo alterado en algunos de sus pasajes, pero en conjunto sus profecías son exactas y asombrosas, como veremos en los 123 comentarios de texto que hemos publicado en este libro. En un solo video, no haremos todos los comentarios, por lo tanto comenzaremos desde el inicio del capítulo 1, desarrollando varios videos hasta el capítulo 108 del primer libro traducido. Enoc describió proféticamente la futura segunda venida del Cristo con sus ángeles para juzgar al mundo, y también anunció la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra que vendrá después del milenio, y donde ya no existirá la maldición ni la muerte. Todo esto lo veremos más adelante, cuando estudiemos esos fascinantes pasajes de Enoc y los comentemos. En esta oportunidad, el libro de Enoc, más la Biblia, primera parte. Comenzamos. Le dejaremos en la descripción el archivo completo en PDF para que usted lo baje de manera directa y gratuita. Cuando el apóstol Judas, hermano de Jacobo y hermano del mismo Señor, en su libro Judas 1, hizo referencia al libro de Enoc, él estaba citando una profecía dicha por Enoc, en la cual se hace referencia a la futura segunda venida gloriosa del Cristo con sus ángeles para hacer juicio sobre el mundo. Verso 14 al 15, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esto significa que para los apóstoles del Cristo y para los cristianos de los 4 primeros siglos, Enoc era considerado un verdadero profeta de Dios muy especial. Por eso es que los cristianos de los 4 primeros siglos, y especialmente los principales padres de la Iglesia, tenían en gran estima dicho libro de Enoc. Hasta el día de hoy, las iglesias ortodoxas etíopes tienen la Biblia, con más de 70 libros, y está incluido el libro de Enoc, original antiguo, que usaron los hebreos desde siempre.
quien escribió dicho libro de Enoc, y cuando se escribió, si lee usted el libro de Enoc verá que es el propio Enoc, séptimo desde Adán, quien lo escribió, pues es él quien lo está narrando. Por lo tanto, esa creencia tan extendida entre católicos y protestantes, de que el libro de Enoc fue escrito en el siglo II a.C., durante el periodo intertestamentario, por algún misterioso judío falsario, que se hacía pasar por Enoc, no es más que un gran engaño. Una espantosa y cruel mentira, inventada con el fin de destruir el valor profético del libro de Enoc. No existe ninguna prueba de que el libro de Enoc se escribiera en el siglo II a.C., al contrario, el contenido interno del libro indica que fue el propio Enoc, séptimo desde Adán, quien lo escribió. Esto significa que el libro de Enoc tiene unos 5320 años de antigüedad aproximadamente, ya que Enoc nació 622 años después de la creación de Adán. Esto significa que el libro de Enoc es el libro más antiguo de la Tierra. Lo que sí, siempre se hizo, fue copiar y traducir los libros antiguos. Se prueba que en el año 200 a.C. hubo copias y revisiones desde que reconstruyeron el templo, luego del cautiverio de Babilonia. Si el libro de Enoc fuera del siglo II a.C., entonces el apóstol Judas jamás habría dicho que ese Enoc era el séptimo desde Adán. Igualmente pasajes del libro de Enoc son citados en la famosa epístola de Bernabé, en los escritos de Justino Mártir año 100 al 165 después de Cristo, es mencionado por Atenágoras año 170 después de Cristo, por Ireneo, obispo de León año 115 al 185 después de Cristo, por Clemente de Alejandría año 150 al 220 después de Cristo, por Tertuliano año 160 al 230 después de Cristo, por Lactantio año 260 al 325 después de Cristo. La gran mayoría de estos hombres fueron mártires en esos tiempos. De hecho, el mismo Señor enseñó a los discípulos muchas otras cosas de él, que ellos no sabían. Hay libros antiguos que habla que Enoc es uno de los dos testigos de los tiempos finales. Estos libros los estudiaremos más adelante. Y hay pruebas contundentes que, muchos más, pioneros de la Iglesia, lo cual demuestra que ellos creían en dicho libro, y era leído en las iglesias, durante los 4 primeros siglos de cristianismo. La razón por la cual este libro profético no fue añadido al canon del Nuevo Testamento es porque no fue escrito por ninguno de los apóstoles del Cristo o por ningún cristiano cercano a dichos apóstoles. Surge ahora una pregunta lógica: ¿cómo sobrevivió entonces el libro de Enoc al diluvio? Como veremos después, el propio libro de Enoc dice que este libro profético pasó por herencia familiar al hijo de Enoc, Matusalén. Génesis 5, verso 21 dice: vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y este se lo pasó a su hijo Lamec. Génesis 5, verso 25 dice: vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. ¿Y quién fue el hijo de Lamec? Fue Noé. Génesis 5, verso 28 al 29 dice: vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, que significa consuelo, descanso, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por lo tanto, como herencia familiar, el libro profético de Enoc llegó a manos de Noé, y éste lo llevó en el arca cuando llegó el diluvio mundial, en el año 600 de la vida de Noé.
En Génesis 7, verso 6 dice: Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Hemos visto en videos anteriores que en el libro de Jubileos fue el primer libro hebreo que también se usaba mucho, y los curas católicos del canon bíblico lo sacaron. Habla claramente que Enoc es el primer escriba y que Noé también escribía, a igual que sus hijos, y sabían también interpretar las escrituras en piedra de los ángeles caídos. Estamos absolutamente convencidos que el libro de Enoc es inspirado por Dios y de un valor profético impresionante. No es extraño que el apóstol Pablo dijera que Enoc fue arrebatado por Dios para no ver la muerte, porque agradó a Dios. Hebreos 11, verso 5 dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios se llevó a Enoc fuera de la tierra, porque él anduvo con Dios, es decir, fue el hombre más fiel y justo de esa generación, una justicia que Noé también heredó, y por eso Dios lo sacó de este planeta, para llevarle a otro planeta, como veremos después, y en ese lugar el ángel Miguel le mostró los misterios del cosmos, y el lugar donde nacen las estrellas. Justamente Judas en su libro, hace referencia de ángeles que pecaron, en los tiempos de Enoc. Judas 1, verso 6 dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y habla claramente que su pecado fue sexual, y no eran humanos. Las revelaciones proféticas que Dios le dio a Enoc no contradicen la Biblia ni el Evangelio en absoluto, sino que armonizan con las profecías de la Biblia y los relatos históricos del libro de Enoc. Lo que hacen es complementar detalles que la Biblia omite. El propio Enoc, como veremos después, miles de años antes de la venida del Cristo, ya mencionó el ascenso del Cristo al cielo, después de resucitar, y su futura venida gloriosa a la tierra, para sentarse en su trono de gloria a juzgar a las naciones, algo que el propio Cristo también anunció. En Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue un patriarca bíblico, bisabuelo de Noé, a quien se le atribuye la escritura del libro de Enoc, y es considerado el primer escriba de la historia humana, confirmado también en el libro de Jubileos. El primer libro traducido de Enoc es apocalíptico y se compone de las siguientes partes: Libro del juicio, Libro de los vigilantes o ángeles caídos, Libro de las parábolas, donde detalla aún más el juicio a los impíos y el reinado celestial. Libro del cambio de las luminarias celestiales, conocido también como libro astronómico, donde habla de ovnis. Libro de los sueños, donde profetiza el Antiguo Testamento. Carta de Enoc, consejos a sus hijos. Fragmentos, enseñanzas de vida espiritual y adoración. El libro de Enoc. Capítulo 1. Verso 1. Las palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivían en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Este primer versículo es increíble. Esta tribulación es de juicio, provocada por la ira de Dios, y rechaza a los impíos. Coincide con el siguiente pasaje. Juicio para los impíos. Isaías 8,
verso 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Tribulación para los impíos, serán sumidos en tinieblas, los hombres anticristos y los demonios, en la segunda venida de Cristo. Capítulo 1 verso 2. Del libro de Enoc. Hombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: La visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Primera profecía y confirmación: los vigilantes son los ángeles del cielo, se les llama así porque la misión de ellos es vigilar y proteger a los seres humanos en la tierra, desde los tiempos de Jared. Según el libro de Jubileos. Segunda profecía: las palabras que Enoc dice seguidamente no estaban dirigidas a la generación de Enoc, sino a una generación lejana, es decir, a una generación que vendría cientos de años después, durante la vida de su bisnieto Noé, y de los tiempos de los juicios, vale decir juicios en contra de los impíos, por lo tanto habla de tiempos finales del mundo. Y no solo habló Enoc de la futura segunda venida del Hijo del Hombre, para sentarse en su trono de gloria, sino que también mencionó de forma metafórica la historia del pueblo de Israel cuando vivió esclavizado en Egipto, y cuando Dios lo sacó de ese país por medio de Moisés, miles de años antes de que esto ocurriera. También describió de forma metafórica la historia del pueblo de Israel. También Enoc describió la corrupción del mundo en la época antediluviana, y las razones por las cuales el mundo de entonces se hundió en la violencia y maldad más espantosa, algo que es mencionado también en el Génesis 6 verso del 11 al 13. En la segunda parte de este tema, el libro de Enoc más la Biblia, completaremos el primer capítulo de 9 versículos impresionantes a igual que la totalidad de su libro. Y se dará cuenta que es muy espiritual y celestial. Le saluda la familia Uno en Cristo. Hasta el próximo video.